Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy es el tercer programa que dedicamos al comentario de la oración del Ave María. Es en el punto 2676 del Catecismo. Habíamos quedado en esta parte, después de haber explicado en el primer programa, Dios te salve María, el segundo, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Hoy centramos nuestra explicación en esta invocación, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dice el Catecismo, leo la explicación que da, para que después nosotros la desgranemos. Después del saludo del ángel, hacemos nuestro el de Isabel, llena del Espíritu Santo. Isabel es la primera en la larga serie de generaciones que llaman bienaventurada a María. Bienaventurada la que ha creído, María es bendita entre todas las mujeres, porque ha creído en el cumplimiento de la palabra del Señor. Abraham, por su fe, se convirtió en bendición para todas las naciones de la tierra. Por su fe, María vino a ser la madre de todos los creyentes, gracias a la cual todas las generaciones, todas las naciones de la tierra reciben a aquel que es la bendición misma de Dios, Jesús, el fruto bendito de su vientre. Bueno, la primera explicación que da el Catecismo es la siguiente, muy sencilla. Para entender la primera parte del Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, hasta aquí una parte, y la segunda parte es, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bien, la primera parte del Ave María, de esta oración, está tomada de la salutación del ángel a la Virgen María en el momento de la encarnación. El ángel Gabriel en Nazaret le anuncia a María que va a ser la Madre de Dios, y de ese anuncio, de esas palabras del ángel Gabriel, tenemos la primera parte del Ave María. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y la segunda parte del Ave María está tomada, por el contrario, de las palabras que Isabel le dice, su prima Isabel, a María, cuando María le había ido a visitar. Recordáis que después de recibir el anuncio del ángel en Nazaret, María partió, se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá, a visitar a su prima Isabel, porque el ángel le había dicho que para Dios no había nada imposible, que su prima Isabel, la que se pensaba que era estéril, porque ya era anciana, estaba esperando, estaba de 6 meses. Isabel, su prima, vive en Aincarén, que dista de Nazaret unas 3 o 4 jornadas, o sea, está lejos, hay que tener una caminata larga. María es una mujer israelita, una mujer fuerte, habituada a peregrinaciones al templo, y no le asusta esta distancia. Y hace un recorrido de 3 o 4 jornadas andando a un promedio de muchos kilómetros al día. Llega la Virgen, la que es María, la que es custodia viviente, una custodia que lleva dentro de sí a Jesucristo. Algunos han dicho de que este paseo, esta peregrinación de María desde Nazaret hasta Aincarén fue la primera procesión del Santísimo Sacramento, la primera procesión de Cristo, la primera procesión en la que Jesús fue llevado por la custodia más preciosa que jamás ha existido, purísimo sagrario, el de María. Y lleva en ella la santificación de Juan. Juan va a quedar santificado por esa presencia cercana de Jesús. Y entonces, en ese momento, el Espíritu de Dios llena el alma de Isabel y hace como una oración en la que está como si estuviese repitiendo el eco del saludo del arcángel que le había hecho la Virgen María y en Nazaret. Y dice esas palabras: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. De donde a mí, que la madre de mi Señor venga a visitar. Apenas sonó la voz de tu saludo en mis oídos, ha saltado de gozo el niño en mi seno. Bienaventurada tú que has creído, dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que te ha dicho el Señor. Es decir, que movida por el Espíritu Santo, Isabel pronuncia esta parte del Ave María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
Todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Entonces, yo creo que cuando recemos esta parte del Ave María, nosotros tenemos que vernos cumpliendo, estamos cumpliendo esa profecía dicha por Isabel y también dicha acto seguido por María, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones. O sea, estamos cumpliendo esa profecía cada vez que rezamos el Ave María, cada vez que desgranamos en el rezo del Santo Rosario cada uno de los misterios. Y esto ha sido así a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Esa profecía se ha visto cumplida. Le hemos llamado bendita a María. Le hemos llenado de bendiciones. La piedad mariana ha tenido una imaginación maravillosa, ha desplegado una gran imaginación a la hora de bendecir a María. En todas las culturas y en todos los tiempos, desde Polonia al Japón y desde Sudán al Mar Blanco, los griegos, los eslavos, en todos los ritos, los melquitas, los ucranianos, siempre se ha prodigado por la inspiración del Espíritu Santo en bendecir a María. Por ejemplo, estoy acordándome que en la liturgia bizantina hay más de 197 títulos de bendición de María. Casi 200 títulos de bendición de María. Por ejemplo, en la lengua copta, que es mezcla del antiguo egipcio y del griego, se formó la espléndida liturgia alejandrina, ¿no? Y en esa lengua copta se dice de María: salve, paloma que nos dio el verbo de Dios. Se le llama la paloma a María. Te saludamos con el ángel Gabriel. En Egipto, en el rito alejandrino, se dice: tú eres el incensario de oro que engendraste a la brasa viva. Repito esta expresión que nos puede llamar profundamente la atención. Fijaros, es del rito alejandrino de Egipto. Tú eres el incensario de oro que engendraste a la brasa viva. Bendito sea el que recibe desde este santuario al que perdonó el pecado y borró nuestros errores, que es la palabra de Dios, que se hizo hombre de ti. Cuando en Egipto se le bendice a María, diciendo que es un incensario de oro, que ha engendrado la brasa viva, y nosotros estamos llamados a, como se hace con el incienso, ¿no?, a echarle en el carbón, en esa brasa viva, para dar gloria a Dios. Nuestra vida tiene que dar gloria a Dios, quemándonos en ese fuego del amor vivo, que es Jesucristo, que está en ese incensario de oro, que es María. Y se prodigan todavía en más piropos y le llaman a María, que he elegido una serie de bendiciones de esta liturgia alejandrina, que dice: templo perpetuo, vestíbulo sacerdotal, columna elegida, árbol florido, lámpara del universo, jardín del Hijo Celestial, extensión del cielo, madre de justicia, doctrina de paz, madre del sol glorioso, libro de la vida, puerta del paraíso, auxilio de los pecadores. Fijaros cómo en esta liturgia, en tantas liturgias que a lo largo de los 2000 años, de estos 2 milenios, han ido concretando, han ido encarnando esa profecía: te llamarán bienaventurada todas las generaciones, bendita tú entre todas las mujeres. Ha existido una profunda imaginación inspirada por el Espíritu Santo a la hora de describir a María en todos estos piropos. Me llama la atención especialmente esa advocación, ese piropo que dice que María es el jardín del Hijo Celestial, el jardín de Dios, en el que Dios se pasea a gusto, viendo las flores tan hermosas que lo adornan, viendo a María como la obra más hermosa salida de las manos de Dios, jardín del Hijo Celestial. Uno sale a pasear al jardín
que es el lugar en el que encuentra descanso por la hermosura y la belleza que tiene. Es el jardín de Dios, en el que Dios goza. Y dice extensión del cielo. La Virgen María, mientras que estuvo entre nosotros, era también una extensión del cielo. El cielo es la perfecta paz y armonía con la voluntad de Dios. Por eso la Virgen María es una extensión del cielo. Estando aquí entre nosotros, ella en su corazón estaba viviendo la perfecta armonía y la perfecta paz que estamos llamados todos a vivir en el cielo. Es la extensión del cielo. Y se le llama también libro de la vida. Libro de la vida porque es el nombre, su Hijo Jesucristo es el que ha inscrito los nombres en el libro de la vida. Y María es descrita en esta liturgia alejandrina como libro de la vida, porque es la imagen de todos los salvados. Puerta del paraíso. También otra expresión hermosísima, puerta del paraíso, por la función que Dios le ha encomendado de ser auxilio de los pecadores, abogada de gracia, que tiene esa misión de conducirnos a todos hacia la salvación plena. Puerta del paraíso, María, con esa imagen de ser puerta del paraíso. Y podríamos continuar mucho más, y por ejemplo en la liturgia armenia, los armenios, que se glorían de ser la primera nación que abrazó la verdadera fe, la fe católica, la fe cristiana, los armenios cantan ellos: oh Madre y Virgen, sierva de Cristo, que eres para siempre abogada del mundo, todas las naciones te bendicen. Paloma purísima, esposa celestial, María, templo y trono de Dios, todas las naciones te bendicen. Incluso también algunos teólogos protestantes, como en su día Masturian, habló a sus correligionarios protestantes, animándoles a que se sumasen también a esa profecía de llamarle bienaventurada María. Él le reprochó a sus hermanos protestantes que habían, a partir de esa reforma de Lutero, habían ido perdiendo la devoción a María, que al perder la devoción a María habían dejado de cumplir la profecía. Me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Y este hombre Masturian decía a sus correligionarios protestantes que debían de recuperar esa conciencia de la importancia de ver en María el don de Dios realizado y bendecirla, y que no se nos caiga de los labios ese nombre de María, al igual que el nombre de Jesús. Incluso los mahometanos, con el Corán en la mano rezan así, así reza el Corán: oh María, Dios te ha elegido y te ha purificado, y te ha escogido por encima de todas las mujeres del mundo. También existe esta invocación a María en el Corán. Por lo tanto, cuando dice este Ave María, bendita tú entre todas las mujeres, hay que decir sí, bendita y bienaventurada por haberse dado a Dios totalmente y sin demora, sin límites y sin retroceso, con todo su amor. Sin límites ni en el espacio ni en la intensidad. María es totalmente de Dios y para siempre. Totalmente y para siempre. Bendita entre todas las mujeres, entre todas las criaturas, entre todos los hombres y entre todas las mujeres. Ella es la que ha estado más cerca de Jesús, y por Jesús en Dios, porque Dios habita plenamente en Jesús y Jesús es Dios. Una plena adhesión de su alma al querer de Dios es la que le ha hecho a María bendita. Por eso es bendita entre todas las mujeres y la proclaman bienaventurada todas las generaciones. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
Continuamos el comentario de esta parte de la oración del Ave María. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Después de haber explicado en la intervención anterior ese significado de esa primera expresión, bendita tú, y cómo la oración del Ave María es un acicate que nos lleva, que nos llama a bendecir, a que brote de nuestro corazón distintas bendiciones y alabanzas dirigidas a María. Me fijo en la segunda parte, ¿no? El hecho de que diga, bendita eres tú entre todas las mujeres. El Ave María está refiriéndose al género femenino. Identifica obviamente a María, pero específicamente como mujer, lo cual también es un gran don, el don de que en esta oración el Ave María, en la oración del Ave María, María sea propuesta como modelo de la dignidad de la mujer. Es algo muy importante. Somos conscientes de que en este momento existe una sensibilidad grande por la dignificación de la mujer, con riesgos graves también, porque a veces el feminismo hace un flaco favor, determinadas corrientes feministas hacen un flaco favor en la manera en la que enfocan las cosas en pro de la dignidad de la mujer. Pero esto no quiere decir que el hecho de que exista un feminismo radical, que está ligado a la ideología de género y muchas cosas, no, eso no quiere decir que nosotros tengamos que reaccionar en el polo opuesto, no, ni mucho menos. Nosotros tenemos que tener conciencia de que hay un gran valor en esa sensibilidad en pro de la dignidad de la mujer, y reconocer que esa sensibilidad nace también de la propia revelación del Evangelio y de la oración del Ave María. En la sensibilidad cristiana y católica nos unimos también a esa reivindicación que nuestro mundo moderno hace de la dignidad de la mujer. Sabéis que el 8 de marzo se suele celebrar el Día de la Mujer Trabajadora, que es una jornada que partió de un hecho histórico dramático, cuando allá en el 8 de marzo de 1908 morían carbonizadas en una fábrica textil de Nueva York 129 mujeres que estaban encerradas en aquella fábrica reivindicando algunas mejoras laborales, y murieron carbonizadas, ¿no? Y un año después, al año siguiente, pues hubo allí en Nueva York, en aquella ciudad que es icono del mundo moderno, del mundo occidental, en Nueva York, al año siguiente, 1909, es ya hace más de un siglo, fijaros bien, ¿no? Pues hubo una manifestación de 15.000 mujeres trabajadoras manifestándose en aquel icono del mundo moderno, reclamando 8 horas de trabajo diario, igualdad de salario que los hombres, pidiendo el mismo salario que los hombres. Bueno, también nosotros desde nuestra sensibilidad cristiana, y además con un gran fundamento bíblico, nos unimos a esa reivindicación de la dignidad de la mujer. Juan Pablo II insistía mucho que Dios ha confiado a la mujer, el ser humano se lo ha confiado a la mujer. Y aquí vemos, por lo tanto, en esta parte del Ave María, estamos viendo la proclamación de María como auténtico modelo de la dignificación de la mujer, auténtico modelo de la liberación de la mujer. En Mulieris Dignitatem, que es uno de los documentos del pontificado de Juan Pablo II, que habló de la dignidad de la mujer, Mulieris Dignitatem, él recordaba que la mujer se encuentra en el corazón mismo del acontecimiento salvífico, porque es con la respuesta de María cuando realmente el Verbo se hace carne. Y de esta manera la plenitud de los tiempos manifiesta la dignidad extraordinaria de la mujer. Son palabras de Juan Pablo II, ¿no? Y qué extraordinario, qué maravilloso es descubrir que solamente de una persona, de una mujer en concreto, se ha dicho que está llena de gracia. Y con su sí, con el sí de María, el mundo se ha hecho nuevo y ha comenzado una esperanza para todas las generaciones. Esta es la novedad que descubrimos en María, que ha sido su sí, el sí de esta mujer, nacido de una mujer,
de ella ha venido, de ella ha sido puerta para que la salvación de Dios venga a nosotros. Los cristianos, al dirigir los ojos a María, comprendemos en un instante el protagonismo de la mujer, que merece una mayor participación en las tareas sociales y que merece un mayor protagonismo en nuestra sociedad, en la vida pública. Juan Pablo II, en aquel documento Mulieres Dignitatem, nos recuerda que el mensaje bíblico y evangélico está custodiando la verdad sobre la misma dignidad del hombre y de la mujer, que, sin embargo, decir que son de la misma dignidad nos tiene que llevar no a un igualitarismo, sino entender también que existe una originalidad, hay una diversidad específica, ¿no? Una originalidad en lo que es la masculinidad y en lo que es la feminidad, ¿eh? Es una de las afirmaciones principales de Juan Pablo II, porque a veces en nombre de la liberación de la esclavitud de la mujer se ha querido como emborronar o perder la propia originalidad femenina, y eso es un triste favor a la causa de la mujer. Es un igualitarismo equivocado. La Virgen María es la expresión más grandiosa de la dignidad y de la libertad femenina, decimos. Leo literalmente de esta carta Mulieris Dignitatem: María es testigo del nuevo principio y de la nueva criatura. Es más, ella misma, como la primera redimida de la historia de la salvación, es una nueva criatura, es la llena de gracia. En ella tiene su comienzo la nueva y definitiva alianza de Dios con la humanidad, la alianza en la sangre redentora de Cristo. Esta alianza tiene su comienzo con una mujer, la mujer en el anuncio de Nazaret. Qué hondura tiene poder decir que María es nuevo principio de la dignidad y de la vocación de la mujer, de toda mujer. Qué grande es que en María toda mujer puede descubrir su propia dignidad, su dignidad femenina. Hay que constatar, pues, por otra parte, el testimonio que nos dio Jesús en su trato exquisito con la mujer en el Evangelio. En primer lugar con su madre, ¿no? Pero con todas las mujeres que se encontró en el camino de su vida. Frente a la costumbre de lo que eran los maestros y los rabinos, que no tenían tal costumbre, por el contrario, Jesús sí tuvo entre su discipulado grupos de mujeres que le seguían. Fue Jesús quien salvó la vida de la mujer condenada a muerte que querían apedrear, e hizo reflexionar a los hombres de su época de su hipocresía. Cristo fue ante sus contemporáneos el promotor de la verdadera dignidad de la mujer y de la vocación correspondiente a esa dignidad. O sea que, digamos que en Jesús encontramos un descubridor de la dignidad de la mujer. Y el icono y la imagen de esa dignidad descubierta está en la propia María, ¿no? En esta revolución que hace Dios de la mujer a través de María, nos recuerda algo importantísimo, ¿no? Que la mujer puede realizar esa revolución de dignidad y de liberación en dos dimensiones, en el matrimonio y en la virginidad. Y las dos son sublimes. Esa dignidad de la mujer se expresa tanto en el matrimonio como la virginidad. Pero aquí la clave está que la Virgen María nos enseña a entender que la mujer se encuentra a sí misma dando amor a los demás, en esa vocación al amor que ha recibido. Presente y partícipe de tantos problemas de las vidas familiares y de las vidas personales, socorriendo a los seres humanos en una lucha incesante por el bien contra el mal. He ahí, ¿no?, como María nos enseña a entender plenamente cuál es la dignidad de la mujer. Pablo VI, su santidad Pablo VI, en la encíclica Marialis Cultus, él nos recordó que no se trataba de una imitación literal de las circunstancias en las que María vivió su ser mujer. Dice ella: ante todo, la Virgen María ha sido propuesta siempre por la Iglesia a la imitación de los fieles, no precisamente por el tipo de vida que ella llevó, y tanto menos por el ambiente sociocultural en el que se desarrolló,
que es obviamente, antes hemos hablado de ese grupo de mujeres que en Nueva York hace un siglo pues vivieron esas circunstancias laborales de reivindicación del trabajo de la mujer. Hombre, lógicamente su contexto cultural es totalmente distinto, ¿no?, al de la Virgen María. Pero no importa, es decir, el modelo de María trasciende las circunstancias histórico-sociales. La clave está en que ella acogió la palabra y la puso en práctica, y la clave está en que su acción estuvo animada por la caridad y por el espíritu de servicio. Y eso la hace modelo para todas las generaciones que están en circunstancias bien distintas. Porque ella fue la primera y más perfecta discípula de Cristo, y eso sirve para todas las mujeres de todos los tiempos. La mujer contemporánea puede constatar que María de Nazaret, aun habiéndose abandonado a la voluntad de Dios, es mucho más que un modelo meramente pasivo, como a veces se le acusa, ¿no? Se acusa de que, bueno, es un modelo totalmente pasivo, es una religiosidad alienante y tal. Bueno, ni mucho menos, ¿eh? Ella no dudó en proclamar que Dios es reivindicador de los humildes y de los oprimidos. En esa oración del Magnificat vemos no un modelo de una mujer sin personalidad, alienada, sino todo lo contrario. Vemos una mujer que es valiente reivindicando a los humildes y a los oprimidos frente a los poderosos de su tiempo. Fijaros cómo ella proclama: derriba del trono a los poderosos. Incluso es una mujer que su fe fue determinante para la primera comunidad apostólica, formada por aquellos 12 apóstoles, 12 varones, que necesitaron ser convocados por María para poder recibir el don del Espíritu. O sea que muy lejos de ver en ella una imagen, no sé si llamarla ñoña o pasiva o acomplejada, todo lo contrario, vemos una mujer recia, de carácter fuerte, que es todo un modelo para la mujer de todos los tiempos. Incluso hasta el punto de que si de Jesús hemos dicho que es imagen del hombre nuevo, bien, es verdad que cuando decimos de Jesús que es imagen del hombre nuevo también lo aplicamos a la mujer, ¿no? Pero de María decimos específicamente que es imagen de la mujer nueva, de la mujer nueva. Así nos dirigimos a ella y tenemos en ella todo este tesoro, tesoro de comprensión de su dignidad. Comprendemos la dignidad de la mujer a la luz de María, y por eso en esta parte de la oración la hemos proclamado: bendita tú entre... Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando esta parte del Ave María. Este es el tercer programa que dedicamos a la explicación del Ave María, en concreto a la expresión bendita tú entre todas las mujeres, y ahora nos centramos en esta parte: y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. También esta expresión es una expresión de Isabel. El ángel Gabriel le había dicho a María: he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y como un eco de aquellas palabras del ángel Gabriel a María, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama: bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bendito el fruto de tu vientre. Por cierto, esa añadidura, Jesús, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, el haber dicho explícitamente Jesús, fue una añadidura allá a finales del siglo XV. Se quiso añadir explícitamente, ponerle el nombre propio. Ponerle el nombre propio, porque ya recuerdo que tuvimos aquí una catequesis sobre la importancia que tiene el nombre de Jesús, que es el corazón de la plegaria cristiana, por Cristo, con Cristo y en Cristo, ¿no? Por eso el Ave María se terminó culminando con la expresión Jesús. De una manera similar a como dijimos que en Oriente existe la oración a Jesús, y como tantos santos han muerto con el nombre de Jesús en sus labios, como Santa Juana de Arco, que mientras que era quemada en el fuego, las únicas palabras que salían de sus labios eran la palabra Jesús, Jesús, Jesús. Por eso, en esa devoción al dulce nombre de Jesús, allá por finales del siglo XV, se le añadió
la palabra Jesús al bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El Ave María le añadió esa palabra Jesús a las palabras de Isabel. Bien, pero también es bonito, es hermoso fijarse en que esas palabras de Isabel, bendito el fruto de tu vientre, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Fijaros, le llama María la madre de mi Señor. Es la primera vez que empieza ya a sonar eso de la madre de Dios, porque de decir la madre de mi Señor a la madre de Dios no va nada. Prácticamente es lo mismo, porque llamarle a Jesús Señor es un título divino. Es un título divino. Y la Iglesia con el paso de los siglos y en los concilios cristológicos entiende que cuando Isabel dijo la madre de mi Señor, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? La Iglesia entiende que detrás de esa expresión se está invocando a María como la madre de Dios. Es decir, que una sana mariología, una sana devoción a la Virgen María, es la que cae en cuenta que la dignidad de la madre le viene del hijo. Es al revés que lo que generalmente suele ser, ¿no? Porque lo lógico es que la dignidad de los hijos venga de nuestras madres. Nosotros hemos recibido, ¿no? Hemos recibido de nuestras madres lo que somos. En este caso es al revés. Es la madre la que recibe la dignidad de su hijo. En este caso hay que juzgar a la madre por el hijo. No olvidemos que Cristo ha sido el único hijo que ha podido escoger a su madre. Ninguno de nosotros ha escogido a su madre. El único que ha escogido a su madre ha sido Jesucristo. Y puestos a escogerla, la ha escogido muy bien. Porque no únicamente la ha escogido, es que la ha modelado, la ha creado, la ha pensado, la ha soñado específicamente para ser su madre. Por esto insisto que la auténtica mariología es la que cae en cuenta de que la dignidad de María viene del Hijo, la madre de mi Señor, la madre de Dios, y no al revés. No es la dignidad de Cristo la que reciba de María, sino la dignidad de María la que recibe de Jesucristo. O sea, es decir, que la auténtica devoción a María es cristocéntrica. Cristocéntrica. Ya sabéis esa famosa anécdota de uno de esos viajes apostólicos de Juan Pablo II, en los que existía, también como existe actualmente, ¿no? Pues esa costumbre de hacer una rueda de prensa pues en el avión durante el viaje, con los periodistas que le acompañan al Papa en su viaje. Y entonces en una de esas ruedas de prensa, un periodista le dijo al Papa Juan Pablo II: Santidad, ¿por qué es usted tan mariano en su devoción, que tiene usted el escudo totus tus, etcétera, y siempre habla de la Virgen tanto? ¿Por qué es usted tan mariano? Y él respondió: por motivos cristológicos, dijo él. Por motivos cristológicos. Esa es la auténtica devoción a la Virgen María, que desde Cristo descubrimos a María. Hay que decir que ella está justamente en el centro de la encarnación. El Verbo existente antes de todos los siglos ha venido a nosotros en persona, pero la clave está que ha tomado naturaleza humana en el seno santo y puro de la Santísima Virgen María. O sea, que es que ella está en el centro del acontecimiento clave en el que Dios ha venido a nosotros a través de una mujer. Fijaros bien, no per Mariam, no a través de María, sino ex María Virgine. En la formulación de la fe y del dogma católico se rechazó la expresión como herética de decir que que Jesucristo había venido a nosotros per María Virgine, como si hubiese sido un bien a nosotros a través de ella, como si ella fuese exclusivamente una especie de tubería por la que pasa el agua, como si Dios hubiese elegido a María como una carretera por la que llegara a nosotros, o una tubería por la que pase el agua a nosotros. No. Eso lo rechazó la fe católica como una herejía.
no es per a través de, sino es ex, o sea, de ella, tomó carne de ella. No pasó por ella sin tocarla, no. Tomó carne de su carne y sangre de su sangre. La encarnación implica totalmente a María, o sea, la encarnación de Dios en la humanidad, en ella está totalmente implicada María, porque no es únicamente una autopista por la que pasó Dios, no. Es que tomó carne de su carne y sangre de su sangre. No es per María, sino es ex María Virgine. Esto le implica a María totalmente, y por eso decimos en el Ave María, bendito el fruto de tu vientre, que es carne de tu carne y sangre de tu sangre. O sea, que es ella la que le ha gestado, es ella, de ella ha recibido, ¿no? Ella le ha dado la vida. Es muy fuerte, ¿no? El entender este ejemplo, esta clave, ¿no? de la Mariología, entender cómo ella está en el centro, en el núcleo de la encarnación. Algunos santos, como San Maximiliano María Kolbe, y algunos otros también han utilizado un modelo, San Luis María de Montfort, imágenes que también nos acercan a ver cómo ella está implicada en esta encarnación. Y una imagen que posiblemente se queda hasta corta. Se queda corta es decir que María es el molde en el que el Espíritu Santo ha formado la humanidad de Jesucristo. María es el molde en el que el Espíritu Santo ha formado la humanidad de Jesucristo. Y digo que se queda corta esa imagen, porque la imagen del molde, el molde no pone nada, o sea que un molde tiene una función pasiva. Si tú echas la escayola en un molde, bueno, se forma pasivamente esa forma, pero el molde no pone más que la contención de los límites, ¿no? Para que la escayola no se desparrame. Y posiblemente hay que decir que también incluso esa imagen tan bonita se queda corta. Es más, porque no únicamente le contuvo, María no solo contuvo a Jesús, no, es que le dio su carne, le dio su sangre, fue engendrado en sus entrañas. En resumen, estas dos expresiones, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, y termina diciendo Jesús, es decir, nos has dado la salvación. Jesús, sabéis que es Dios salva, esa es la etimología de la palabra, Dios salva. Al final es como decir, María, nos has dado la salvación, tú eres la puerta del cielo, eres la puerta de la salvación, porque si decimos bendita eres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, si decimos Él salva, te estamos diciendo, danos la salvación. La salvación viene de la mano de María. María está amamantando al que es el autor de nuestra salvación. Por eso esa añadidura del Jesús último al Ave María es una añadidura que es como para que valoremos lo que Dios nos está dando a través de María. De ella estamos recibiendo al autor de nuestra salvación. Bien, lo dejamos aquí, esta parte del Ave María. Continuaremos, si Dios quiere, en la segunda parte con el Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que ir directamente al médico. Sí, hay que, bien, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío.
Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Mire, yo quisiera... Adelante, le escuchamos. Es que me parecía que se cortaba. No, quería decirle que me encanta lo que ha dicho de la Virgen y que, bueno, le suelo escuchar cada día. Y bueno, pues a mí me extraña que muchos sacerdotes no estén de acuerdo con los libros de la verdadera vida en Dios. Elegido Dios como profeta, la que lo escribe, bueno, que lo escribe el Señor por medio de... Es una letra distinta, la del Señor cuando le lleva la mano, que cuando ella escribe. Bien, es verdad que se ha entrecortado así varias veces la intervención de la oyente, pero yo creo que más o menos ya hemos entendido que se estaba refiriendo ella a algunas revelaciones particulares. No he llegado a escuchar el nombre, pero bueno, es lo de menos, a unas revelaciones particulares que existen publicadas con respecto a las palabras de la Virgen, a la vida de la Virgen, y a que ella ha podido encontrar alguna resistencia en algunos sacerdotes a la hora de difundirlas, etcétera. Vamos a ver, yo creo que en eso hay que tener un equilibrio. El hecho de que unas revelaciones particulares sean revelaciones particulares, pues igual hace también comprensible el que los sacerdotes no las difundan, porque cuando un sacerdote actúa, también está él actuando en nombre de la fe de la Iglesia, y puede no ser prudente el que él, en el ejercicio de su ministerio, proclame, predique unas revelaciones que no han recibido, bueno, que pueden tener un nihilostat, ¿no? Un nihilostat en el sentido de que la Iglesia haya podido ver que no hay nada contrario en ellas a la fe católica, pero siempre siguen siendo unas revelaciones particulares y el sacerdote tendrá que tener una prudencia en bendecirlas cuando un fiel pues se acerca y le pide su opinión sobre si puede alimentarse de ellas, y el sacerdote le dice, en la Iglesia les ha dado una aprobación en cuanto que nada obsta contra la fe católica, pero al mismo tiempo también hay que entender que no se puede poner al mismo nivel, entendamos bien esto, lo que es la revelación privada de lo que es la revelación pública. No se puede poner al mismo nivel. El sacerdote tiene que hacer su predicación desde la revelación y desde la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, vosotros fijaros que yo cuando explico aquí en el catecismo la parte referida a la Mariología, no recurro a todas las fuentes de inspiración de revelaciones privadas, aunque bueno, haga alguna mención a Santa Bernadette o a los santos de Fátima, pero es de una manera, como ya estáis observando, pues de una manera sobria. O sea que la predicación del ministerio apostólico de la Mariología, lógicamente, tiene que ser basada en la tradición y en la Sagrada Escritura. Y que a usted le ve que esos libros determinados les ha hecho un gran bien, adelante con ello. Pero entienda usted también que nosotros no podemos hacer una predicación pública basándonos en las revelaciones privadas. O sea, es una distinción de conceptos que es importante tenerla clara. Adelante, paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Mire, quiero hacerle una pregunta de moral. Tengo una hija que nació con una malformación, le dieron de alta a los 17 años, se casó, tiene 2 hijos, y cada embarazo pues realmente corre un riesgo de llegar a poderse dializar. Es un riesgo que puede darse y puede no darse. Entonces, moralmente, como se trata de una persona joven, con un matrimonio joven, moralmente está obligada a correr el riesgo de ese tercer embarazo, o estaría disculpada, porque el riesgo es real, no estoy... De acuerdo, sí, podría
podría ser, ese caso que usted me expone, podría ser una causa, un motivo que justificase el recurrir a el buscar por medios lícitos, obviamente no por medios ilícitos, ¿no?, sino por una regulación natural de la natalidad, pues por buscar una regulación de la natalidad en la que uno entienda que debe de posponer o evitar ese tercer hijo porque hay una causa justificada que es un riesgo real. Ahora, también es importante que el método por el que se lleve a cabo esa regulación de la natalidad sea lícito y no se recurra a esterilizaciones, a esterilizar la mujer o esterilizar el hombre o a la anticoncepción, sino, como explicamos en su momento en la explicación del sexto mandamiento, la moralidad de la regulación de la natalidad tiene que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? Por una parte, el fin que se busca, que no sea una regulación por motivos egoístas, como creo que es el caso que usted dice, ¿no?, que haya un motivo justificado, pero también la moralidad de los medios, no solamente la de los fines, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta este caso, creo que la respuesta a la pregunta es esta que le he dicho. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor Padre Sí, Munilla. le escuchamos, sí. Pues Digamos. mire, solamente decirle que quiero muchísimo a la Virgen, pero porque es la Madre de Dios. De ahí la vienen todas las prerrogativas. Eso ha quedado claro. Pero quería decirle, no me gusta la adulación, pero con toda verdad que está haciendo mucho bien en este programa, que no deje de hacerlo, y solamente que en la secuencia que nos explicó la semana pasada, pues me ha dado mucha luz y he recibido mucha formación. Y como en la sociedad ahora está muy superficial y entre los laicos de la Iglesia hay muy poca formación, yo le haría una sugerencia. ¿Por qué estos días del novenario del Espíritu Santo no nos hablaba algo de los dones del Espíritu Santo? Porque hay mucha gente que hasta desconoce que son 7 los dones del Espíritu Santo. Nada más que era esto. Y ya que estoy aquí, decirle a Monseñor, al Padre Munilla, que he seguido todo el viaje del Papa a Portugal perfectamente. No solo ha sido de oído, sino de vista, porque lo ha explicado muy bien. De acuerdo, bueno, ese fue mi hermano, ese no fui yo, porque a veces observo que algunos oyentes se arman un lío entre las dos voces de Esteban y de un servidor. Bien, bueno, con respecto a la explicación de los dones del Espíritu Santo, en su día hicimos 7 programas con una explicación en cada uno de ellos de uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Este programa que hacemos del Catecismo es un programa que sigue los puntos según vamos llegando y no lo hacemos según el momento litúrgico en el que estemos, etcétera, porque eso haría que íbamos a perder la continuidad en la explicación del Catecismo. Hay otros programas en Radio María que sí que son específicos de las fiestas litúrgicas que se celebran, etcétera. Nosotros en ese sentido somos un poco atemporales. Somos atemporales porque explicamos no lo que se celebra en el momento litúrgico, sino el punto que toca en el catecismo. Es importante que sigamos este hilo, porque de lo contrario perderíamos un tanto lo que estamos siguiendo. Y bueno, y con respecto a lo primero que ha dicho, ciertamente, la clave de una mariología madura y bien centrada es la clave de la que parte todo, es la advocación de María como Madre de Dios. De ahí viene la razón de ser de la Inmaculada Concepción, de ahí viene la razón de ser de que María sea virgen, y de todas las prerrogativas marianas. Todas las prerrogativas marianas nacen del hecho de que ella sea Madre de Dios y que esa sea la vocación que Dios le ha dado. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Muy buenos días. Sí, le escuchamos. Monseñor, soy Juan de Valencia. Quería preguntarle sobre la alusión que ha hecho usted de María en el Corán. Si pudiera ampliarla un poco. Bueno, la verdad es que mucho no puedo ampliarla porque sé que,
yo la he cogido así literalmente y en este momento no tendría que investigar si aparecen más textos, ¿no? ¿Cuántos textos son los que en el Corán aparecen referidos a María? Bien, entendamos una cosa. En el Corán se invoca a Jesús como un profeta. Por lo tanto, Jesús es un profeta para los maometanos. El problema está que no lo entienden como el profeta definitivo. Ellos creen en el nacimiento virginal de Jesucristo, creen en la concepción virginal de Jesucristo, en la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María, pero el problema está en que entienden que el profeta definitivo es Mahoma y no es Jesucristo, pero ellos sí creen en Jesús como un profeta y creen en María como la madre de Jesús, y hablan de que ella será invocada como la bendita entre todas las mujeres. Eso es un poco lo que puedo decirle. También hay otro hecho curioso, y es el hecho de que una de las hijas de Mahoma se llamase Fátima. Esto es algo un poco anecdótico, curioso, pero tiene su influencia. El hecho de que una de las hijas de Mahoma se llamase Fátima ha generado que en el mundo islámico se ha creado una cierta expectativa y curiosidad hacia el santuario de Fátima. Y suele haber incluso pues, algunas visitas de musulmanes hacia ese santuario de Fátima, porque ven ellos una coincidencia entre su devoción, entre comillas, ¿no? O su admiración hacia María, de la que dicen que es la bendita entre todas las mujeres, y el hecho de que la hija de Mahoma se llamase Fátima, bueno, es, como podéis observar, no deja de ser una confluencia de dos cosas que no tienen nada que ver una con otra, ¿no? La devoción a María y el hecho de que la hija de Mahoma se llamase Fátima. Pero eso es una circunstancia que ha creado, digamos, una curiosidad y una atracción en el mundo musulmán hacia el santuario mariano de Fátima. También hizo una referencia a esto pues en el día siguiente del encuentro del Papa, que fue el 13 de mayo en Fátima, el día siguiente Kiko Arguello, en su encuentro con los seguidores del camino neocatecumenal, pues Kiko Arguello hizo una referencia también a esta, digamos, coincidencia curiosa. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.